tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Diagnóstico Salud. Yo soy el doctor Martín García Villanueva, el médico director de la Clínica Médica Ángelus, que está allá en la colonia Vista, y también estamos en la colonia Roma. Recuerden que Médica Ángelus es una clínica especializada en todo lo que es medicina regenerativa y urología oncológica. Y pues hablando sobre estos temas, hoy vamos a tener unos temas muy interesantes, y déjenme decirles que estamos transmitiendo hoy desde Morerías, Dico, hacer una vuelta. Aquí estamos en Río Miscuac y Barranca del Muerto. Tiene muy buenas ofertas, es una vuelta por acá. Les comento que aquí en Médica Ángelus uno de los tratamientos que tenemos ahorita con muy buen éxito es el tratamiento de crecimiento de la próstata. Después los quiero invitar a que entren a mi página www.medicaangelos.com.mx, y ahí van a encontrar ustedes una gran cantidad de tratamientos, ofertas que estamos teniendo. Bueno, en especial ese tratamiento del crecimiento de la próstata, ya por otros momentos hemos platicado sobre todas las consecuencias de ello, y pues que tenemos un tratamiento para evitar la cirugía, que es a base de ozonoterapia. Pero también aquellos que aún no necesitan tampoco ni la cirugía ni este tratamiento, una forma de ir controlando y evitar un crecimiento acelerado de la próstata, pues tenemos ahorita este producto que es el Prostatix, que es exclusivo de nosotros, que es un producto que es un suplemento alimenticio, y esto es a base de semillas de calabaza, de zinc, de licopeno, de magnesio, y además tiene también la alga espirulina. El conjunto de todos estos elementos ha dado excelentes resultados para un extraordinario control de este padecimiento, que es el crecimiento de la próstata. Les recomiendo, para poder nosotros acceder a esta información, y llámenos al 55 51 19 0243. Y pues muy bien, pues hoy vamos a tener un tema extremadamente importante, y pues que es lamentablemente muy frecuente en nuestros medios, y por eso tenemos nuevamente, nos da gusto que esté con nosotros la licenciada Patricia Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, gracias doctor, es un honor que me invite con un tema sobre todo tan importante en este tiempo, ¿no? Para las mujeres que estamos viviendo, ¿no? Así es, ella es una extraordinaria abogada y además experta en criminología. Y el tema de hoy es la violación, masculina, femenina. ¿Tiene la misma repercusión? Pues bueno, doctor, mire, yo le diría algo muy importante que en estos años ya ve que he estudiado un poco de todo, ¿no? En todas las áreas, sobre todo para entender bien lo que pasa en todos los niveles, pues con el tema de justicia, porque yo ahora sí que tengo una especialidad en justicia y así, ¿no? Entonces, lo importante de este tema es verlo. Primero, perdón, ¿qué es la violación, para quedar bien claro? Pues es cuando existe la violación. Hay dos tipos de violación, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo podemos clasificar como abuso sexual y agresión sexual. El abuso sexual es cuando no hay penetración y no hay agresión. Cuando hay violación de mis derechos humanos, porque te está dando bastante también, ¿no? Que es otro de los problemas. Luego ya platicaremos de ese tema, ¿no? Sí, porque ahorita ha habido mucho abuso, pero ahorita vamos a abocarnos a lo que es ¿no? la violación, en lo que implica todo lo que es el área sexual. Así es. Entonces, como le decía, regresando al tema, es abuso sexual y agresión sexual. Una es cuando no hay penetración y no hay agresión, ¿no? Es como, pues sí, ¿no? Porque pues, puede ser de diferentes, ¿no? Abuso sexual. Porque pues, como le vuelvo a comentar, cuando no hay penetración y no hay agresión, entonces es agresión sexual. Legalmente se dice que para que haya violación tiene que haber penetración. No, porque está el abuso sexual, Okay. que es cuando hay tocamiento o intento de violación, o sea, ¿no? Y Cualquier no se tipo llega a penetrar. de frotación o intento de erotizar a la otra persona sin su consentimiento, eso ya se considera violación. Bueno, sí, desde ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dependiendo de la persona, como bien usted lo dice, se da en hombres y mujeres, se da en niños, adultos, a veces se da hasta en ancianos, doctor. Sí, claro. Ha habido supuesto, casos ¿no? donde abusan de ancianas, de ancianos, ¿no? Ya son problemas que tienen pues ciertas personas y son como filias o algo así, ¿no? Que ya entraríamos Porque en otra... cuando estamos hablando de violación, lo primero que nos viene a la mente es justamente una agresión erótica, una agresión de penetración. Pero no todo se va a encasillar en eso, Es ¿no? correcto. Antes de llegar a esta penetración, ¿qué tipo o cómo podemos determinar si es una violación a otra persona?
una violación desde el momento que quieren abusar sexualmente de la persona. Existe Sexualmente penetración. vamos a hablar sin genitalidad. Sí. Simplemente el hecho de tener que- de un querer. atrevimiento, de querer tener algún tipo de excitación con la otra persona sin su consentimiento, eso ya lo podemos llamar como violación. De querer hacer el intento. Sí, O sea, ok. de que la víctima, al momento de que ponga su denuncia, diga, a ver, esta persona, o sea, intentó abusar de mí sexualmente. Ajá. ¿Por qué? Pues ya da sus razones y ya un juez determina si fue abuso sexual o hay otro tipo, ¿no? de agresión. Hijo, pero En qué este difícil para el juez determinar si hay o no una agresión sexual, ¿no? Porque Bueno. no siempre hay esos elementos, o sí siempre se puede comprobar. Pues para el juez no es difícil, doctor. Cuando No. un juez está preparado y tiene los conocimientos, él Ah. debe de saber qué tipo de abuso le están cometiendo a la víctima. Porque es, como dice usted, es muy importante, porque, por ejemplo, el juez debe en su, por ejemplo, cuando hace su dictamen, ahí tiene que poner por qué es y por qué no es, o no, Ujú. porque a veces ya ve que dice, a ver, como bien lo dice, o sea, lo que no quería hablar de este tema, pero sí es importante tocarlo. Yo, con el simple hecho de que una mujer, un hombre, una víctima de abuso sexual me diga, a ver, quiero poner una denuncia, yo creo en ella. Ujú. Yo creo en ella. Pero, ahí le va. Hay personas que lo toman como haga de cuenta, o sea, si están molestos con alguien o quieren, hay casos, muy pocos casos, pero sí hay casos donde levantan un falso. Ujú. Y ahí es nosotros como expertos en diferentes temas, por ejemplo, en psicología, en agresión sexual, un médico, ¿no? Que valore, dependiendo, ¿no? Si hubo penetración y hay desgarro y todo eso, pues usted más que nada debe saber, que bueno, todo eso es un conjunto de, y si no, pues también el psicólogo, ¿no? El psicólogo experto que sea experto en el tema, no cualquier psicólogo, ¿no? Ujú. O no cualquier persona que sepa psicología, que son expertos, ¿no? Hay personas que deben de estar certificadas en el tema y que, bueno, son peritos, ¿no? Ya ¿Qué tan estamos hablando que son frecuente es la peritos en el violación? tema. Bueno, para que también ver que hay violación de hombre a mujer, mujer a mujer, y de mujer a hombre. ¿Existe esa violación dentro de nuestro Código Sí, Penal claro, o no? existe. Bueno, ahí es más como amenazas, ¿no? Ahí entra más la psicología, entra más, sí. O sea, ¿por qué? Porque psicológicamente lo preparan pues para llegar a eso, ¿no? Ujú. Porque ya ve que es pues más difícil para el hombre tener un acto sexual cuando está siendo pues acosado, ¿no? Sí. Porque pues un hombre es más difícil que se estimule, ¿no? Y que llegue, Ajá. ¿no? Entonces, pues sí es más difícil. Ahora, regresando a la pregunta que usted me hizo al principio, es algo muy importante que le quiero decir. El ser humano, le voy a decir algo muy importante, el ser humano, cualquier ser humano, lo toma muy diferente, doctor. Depende de cómo hemos sido creados, qué hemos aprendido, qué hemos vivido en la vida, o sea, porque hay personas que son muy resilientes, ¿no? Y pueden abusar de ella y al otro día, pues ya, imagínense que violen a una persona que tiene altos conocimientos sobre el tema y que sabe que si esa persona no deja ir el problema, o sea, la que se va a afectar, la que va a tener un cáncer, la que va a tener un problema de muchos tipos es la persona, pues no es lo mismo que lo vive una persona de esa mentalidad, ¿no? Que ha trabajado muchas cosas, o sea, no es lo mismo a que lo viva una persona que, bueno, ignora muchas cosas y que dice, bueno, es más, se han quitado la vida por eso. Sí. Usted lo sabe, Sí. ¿no? O sea, que violan a la persona y dice, o sea, se siente tan mal, siente que no va a salir, que no lo platica, no toma terapia al momento o pues no haga de cuenta, no acusa, ¿no? Y se queda callado porque pues a veces también hay amenazas, ¿no? Entonces esa persona llega a un momento que pues decide quitarse la vida. Ha habido casos.
Eso ya es una situación muy extrema, pero antes de llegar a eso, es qué tan frecuente es la violación dentro del matrimonio, ¿no? Muchas veces hay muchos matrimonios disfuncionales y pues por alguna razón, o que sobran razones por las cuales siempre están discutiendo, muchas veces el hombre abusa entonces de la esposa sin su consentimiento y ahí no hay desgarros, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, el por qué la mujer está permitiendo en forma constante tener esta, se puede llamar violación porque no es bajo su consentimiento, Sí, claro. Aparte ahí entra porque un además lo poco, justifica el hombre, ¿no? Pues él es mi esposa y está para cuando yo quiera, ¿no? O sea, son aspectos machistas, pero ¿cómo lo toma la ley en ese sentido? pues lo debería de tomar como es, una violación normal. ¿Por qué? Porque de hecho hay hombres que desde un principio empieza, usted más que nada lo debe de saber y me gustaría Sí. también que me diera usted su opinión de ese tema porque hay mujeres que van y dicen, es que no es, o sea, yo me casé con una persona que yo pensé que iba a tener, pues, hacer el amor, ¿no? Ah, Pero no está pasando eso. Es una persona que tiene que abusar de mí sexualmente, que tiene que haber agresión para que él se excite, ¿no? y fíjate que te digo esto porque bueno, algunas pacientes que he llegado a tener se quejan porque sí llegan a denunciar que fueron violadas, pero como es dentro del matrimonio y en ese momento no hay desgarros, pero tampoco el otro se cuida de no golpearla, pues se le da golpes es en partes donde no se note, ¿no? Y entonces llega al Ministerio Público, les dice, pues si no hay golpes y pues bueno, no hay desgarros, vete a tu casita y mejor arréglate con tu marido, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos porque está poniendo muy interesante este tema. Regresamos. Esta semana estamos transmitiendo en vivo y en directo desde un lugar que está en Río Miscuac y Barranca del Muerto. Un lugar muy bonito al sur de la Ciudad de México, pero no te puedes perder venir a esto que es Muebles Dico. Y en la esquina de Barranca del Muerto y Río Miscuac te encuentras Muebles Dico, con una gama sensacional de muebles, además ubicadísimo, con estacionamiento. Llegas y tienen todos los implementos de higiene y de seguridad como marcan nuestras autoridades, tapete de charco, gel antibacterial, te toman la temperatura, así que no tengas ninguna duda en venir a Muebles Dico, porque desde que llegas a la tienda empiezas a ver todas sus promociones. Aquí están los asesores que te pueden ayudar por si tienes alguna duda o por si tienes todas las dudas. Ellos están en la completa disposición de ayudarte en esto que es Muebles Dico de Río Miscuac y Barranca del Muerto. No te lo pierdas y ven a saludarlos. Transmitimos en vivo y en directo para ti. Esto es Conéctate en línea. Ya estamos de regreso con este interesante tema y con esta extraordinaria licenciada Patricia Cruz. Les repito que ella es experta en criminología y estamos hablando sobre este tema de la violación, tanto hombres para mujeres, niños. ¿Cuál es el principal causa de la violación aquí en México? Bueno, la principal causa lo sabemos, ¿no? Son personas abusivas principalmente, ¿no? Hay Porque un, una persona normal, hay un doctor, patrón específico para quien llega a esta conducta, porque digo, dicen que los hombres son violadores, permiten, no todos somos violadores, ¿no? Entonces tiene que ver factor cultural o ya hay una actitud psicológica o psíquica que va a predisponer a este violador. es que, como bien lo decía, o sea, no podemos generalizar. Sí, no. A mí cuando me dicen es que los hombres no, o sea, me dicen, sí trabajo mucho con mujeres, pero y de hecho no me considero, no soy feminista, o sea, porque defiendo los derechos humanos, ya sea de un hombre, de una mujer, de quien en ese momento sea la víctima, ¿no? Sí. No solo las mujeres. Pues desafortunadamente pues me han tocado más casos de mujeres, ¿no? Porque las mujeres económicamente pues no está tan bien como el hombre, entonces es la que necesita más apoyo pues de personas de activismo, de personas que estamos en esto, ¿no? Pero como usted bien lo dice, regresando a la pregunta, ¿no? Mire doctor, son diferentes factores. No podemos decir, sería algo muy
¿cómo le diré? Irresponsable de mi parte si le digo que es un solo factor, y está estudiado, o sea, que sea solo un factor. Hay personas, doctor, y le voy a decir algo muy fuerte, que casi no lo dicen. La mayoría de las personas que abusan sexualmente, que violan, es porque ya fueron abusados. Okay. Sí, es un patrón, es algo que ellos automáticamente lo siguen, y más si lo aprendieron desde niños, ¿no? Si aprendieron desde niños que abusaban sexualmente de ellos automáticamente, a veces sin querer, o sea, bueno, no sin querer, pero es muy automático, ¿sí? Ese es un caso, ¿no? Pero hay personas, pues ya con su mentalidad bastante, se puede decir, sucia, ¿no? Así diciendo tan fuerte, ¿no? Porque pues ya lo hacen por morbo, o porque es la forma que ellos ven, ¿no? La forma de que se excitan sexualmente, ¿no? Entonces hay muchas formas, o sea, no solo es no solo es es que abusan porque es un depravado, ¿no? Obvio que sí hay, porque una persona que es normal y que abusan sexualmente de ella, no lo va a hacer, ¿sí? Sino que ya hay ciertos problemas, ¿no? O sea, ya ve que la mente, pues es ahora sí que se va por donde más te jala, ¿no? Si tú tienes mucha maldad en la mente, pues te va a jalar por ahí, ¿no? Porque no podemos decir que una persona porque fue abusada, o una persona porque, no sé, es una mala persona, va a abusar sexualmente de las personas. No, son diferentes factores. ¿Qué grupo de edades son donde más se ve el mayor índice de violación? Grupo de edades, pues yo diría que en la niñez. ¿De entre qué edad y qué edad es la más frecuente? Doctor, o sea, hay cosas tan fuertes que hay bebés bebés de meses, o sea, de 3, 4, 5, los empiezan con tocamientos, y es donde le digo. Entonces, son abusados sexualmente desde pequeños. Han habido casos que las mamás se dan cuenta, pero hay casos donde las madres no se dan cuenta. Yo llego a un momento que, bueno, o sea, en una conferencia se me ocurrió decir, bueno, por favor, mamás de 0 a 4 años, cuiden ustedes a sus hijos, ustedes cambien el pañal, porque no sabemos quién entra a la casa, ¿no? O sea, desde pero también si la madre lo sabe, que no lo pueda denunciar, ¿no? Bueno, es que a veces te platicar ahorita el seguras, caso. Yo estaba ¿no? trabajando hace tiempo en el Seguro Social como urólogo, y ahorita me viene a la mente el caso de un señor que llegó y casualmente venía acompañado de la esposa y de la hija. El señor había tenido unos, no sé, 55, 58 años de edad, y él viene, se queja por problemas de crecimiento de próstata, pero principalmente de disfunción eréctil. Entonces, en ese momento, empezamos a platicar, se levanta, va al baño, y de una cara que nunca se me olvida, de angustia de la esposa y sobre todo de la hija, me dicen: doctor, por favor, no le corrija su problema de erección, porque cuando él está bien en la erección, o sea, abusa de mí, la esposa, y de mi hija también. Entonces te queda, a ver, si tú sabes que está abusando de la hija, entonces, claro, es un arma que él tiene, la erección, porque finalmente es una forma con la que está agrediendo, ¿no? Entonces me están pidiendo de que no le corrija ese problema, porque entonces va a seguir con ese patrón de tener a ellas dos ahí, ¿no? ¿Qué debe de hacer la mujer en ese caso? Pues lo correcto de cualquier mujer es Pero denunciar. ¿por qué no denuncia? Porque le dije, ¿por qué no lo denuncia? No, es que es muy agresivo, ¿no? Porque son víctimas, doctor. Hay mujeres, y lo sabemos, desgraciadamente la gente no lo habla. Como dicen, en las mejores familias se da, ¿no? Ahorita vea los casos que se han destapado, pues hasta en la realeza, ¿no? Que no nos imaginábamos, pero ahorita con tanta tecnología, con tantas cosas, pues sí lo han descubierto, ¿no? Entonces, desgraciadamente la mujer calla mucho. ¿Por qué? Porque porque desde niña, ¿no? O sea, es más, siéntate con las piernitas cerradas, ¿no? Cuídate, no sé, la mujer siempre es como más,
en la crianza es muy importante desde niñas, desde si tienes niño y niña, los dos iguales, a lavar los trastes, órale, nada de que pásale a tu hermano o que tu hermano se ¿Tú siente en la crees mesa. que el Desde machismo, ahí, una educación machista, predispone a un violador? no, no estoy hablando exactamente de eso, porque no podría ser, pero de lo que la pregunta que usted me hizo, ¿por qué? ¿Por Ujú, qué no denuncian? ujú, Sí, porque la mujer la crían más sumisa y lo sabemos. O sea, no es algo que nadie lo, que sea oculto. ujú. La mujer es criada sumisa, ¿sí? Es algo que le cuesta más hablar. El hombre ¿Y quién la hizo sumisa? pues la sociedad, nosotros mismos, La mamá es quien hace también sumisa. los papás. No Ujú, culpemos solo a la mamá, también el ujú. papá. A Sí, ver, son cómplices. se va mi hijo a Cuernavaca, vete con unas mujeres. No, tú no vas. A ver, ¿por Ujú. qué? ¿Por qué? Desde ahí, si somos iguales, Ok. ¿no? A ver, los dos no van, ¿no? Y, por ejemplo, hablar con los hijos, con los jóvenes y decirle, a ver, la mujer no es un objeto sexual. O sea, desde ahorita ustedes se meten en un problema, vean cómo están las autoridades, cómo están las leyes. Si ustedes abusan de una mujer, ya no es como antes, son mínimo 6, 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, Ok. cuidado. Y se le o sea, comprueba que la violación tiene de 6 a 10 años de cárcel. sí, en abuso sexual lo mínimo, y se va agravando, dependiendo, como le decía, como Ajá. ya sabemos, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Es dependiendo de qué tipo, ¿no? De Bueno. agresión o de abuso. Sale de la cárcel, se le quitó lo violador. ¿Hay algún tipo de rehabilitación para estas personas? Pues puede ser psicología, pero le voy a decir algo muy importante. Hay casos de hombres, como le digo, que cuando es aprendido sí lo entienden y dicen, la regué, o sea, ¿qué pasó, no? Ujú. O sea, cuando es aprendido que él fue abusado sexualmente y no entiende por qué lo vuelve a repetir, ¿no? Ah, Y dice, cuando viene a ver, sí lo hizo, pero porque es algo que él vivió, ¿no? En la psicología, pues te das cuenta, ¿no? Le voy a decir por qué nos damos cuenta. ujú. Porque se arrepienten. Y hubo un caso hace poco de unos militares marinos que los acusaron y dijeron, sí, nosotros fuimos, castíguenos. Así. Ese tipo de personas son las que cambian. Ese tipo de las personas son las que fueron abusados y entonces crecieron. Pues se da. A veces los internan desde niños y hay puros niños y pues a lo mejor abusaron de ellos y ellos abusaron después de mujeres. o Puede de ser en esos hombres. internados de puros niños o de puras Se dan niñas. casos. O también en la milicia, que están todos Hasta en ahí. la cárcel. No, pues en la cárcel ya es pan comido eso, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que ver, para juzgar siempre hay que ver la historia de las personas. Ujú. No nada más es juzgar porque sí, ¿sí? O sea, es como le decía, del mitómano, ¿no? Por ejemplo, no, perdón, el otro, ¿cómo se llama? Del cleptómano. Mm. O sea, el cleptómano pues te roba algo de aquí, algo, pero no va a robar un banco, ¿no? Eso ya no es mi cleptómano, ¿no? Eso es muy Eso ya- inteligente, ¿no? no, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, es como ejercicios que a veces yo comento para que entendamos, ¿no? Que es dependiendo de y en cambio la persona que abusa sexualmente y aparte, o sea, se siente indignado y no acepta y por eso en Estados Unidos hay mucho declárate culpable, ¿no? Y les bajan o sea, La condena, la ¿no? condena, pero muy fuerte, o sea, y dices, wow. En Estados Unidos me he visto casos donde el juez llega a perdonar cosas no tan, un poco significantes, ¿no? Y a veces una cosa tan significante la agrava, porque dice, depende de la persona, ¿sí? Cuando se dan cuenta, ¿no? Están ahí los psicólogos, están todo y se dan cuenta que la persona es una persona que lo hizo con toda la hazaña, con toda la maldad. Y son personas que ahí yo diría, que hay un problema fuerte en la mente. Hay una enfermedad, doctor. Eso es una parte del desarrollo de una área de la psicosis, de del un tipo narcisismo, es la psicótico que psicología, lo maneja de por los ese lado, ¿no? psicópatas, de lo que usted quiera, ¿no? Y más, ¿no? Que hay muchas cosas más que podríamos tocar, ¿no? Pero lo que le quiero dar a entender es que
Eso es muy importante. Y eso deberían de tomar en cuenta en cualquier juez. O sea, desde ahí, pero hay muchos hay muchas personas que trabajan en ese tipo pues que tienen que impartir la justicia y no lo hacen como es, ¿no? Porque si no, no estuviera el mundo como está, o en este caso hablando de México, del país, directamente México, no estaría como estamos, ¿no? Que estamos lo que estamos viviendo, que bueno, la justicia no sabe uno ni cómo, ¿no? O sea, yo el otro día platicando con unas personas que son abogados, me decían, oye, es que he visto más justicia divina que justicia, ¿no? Que justicia, ¿no? Que imparte el hombre. ¿Por qué no ¿no? se imparte esa justicia en forma equitativa aquí? Pues principalmente, mire, Suéltalo. no, es que es un tema muy complejo y la verdad es que a veces hasta tengo que tomar aire, ¿no? para poderlo decir cómo es. Doctor, pues mire, principalmente pues sabemos que la corrupción. Desgraciadamente la corrupción afecta en todos los niveles, ¿no? Entonces, si hay corrupción, pues no hay justicia, ¿no? Imagínense que sabemos que a veces hay fiscalías que trabajan solo para personas que están en el poder y que son intocables, ¿no? Entonces, una llamadita, pactos de impunidad, lo que usted quiera, y se creen intocables. Pero, quiero decirle algo, cuando en tu país no hay justicia, por eso los países a veces firman muchos acuerdos, puedes tener justicia en otro lado, en una corte penal, en una corte internacional, porque si en tu país no hubo justicia, pues puedes poner tu queja y desde ahí, o sea, sí, claro, y mucha eso, gente okay. no lo sabe, o sea, pero Es muy interesante, ¿no? Porque si no hay esa impartición de justicia por la corrupción que hay aquí, favoritismo, etcétera, puedes entonces acceder a la Corte Internacional y a las cortes, claro que sí, hay formas, o sea, dependiendo también, ¿no? ¿Son incorruptibles del tipo ellos? de delito, ¿no? Pero si es por medio de pues los que sirven a la nación, que son administradores, que les pagamos, el pueblo le paga para que administren el país, no son dueños, no se tienen por qué enojar de que hoy los queremos, mañana no. Hoy cualquiera, usted si quiere ser presidente y dice quiero ser presidente. No, gracias. ¿Por qué no? Digo, ¿no? O sea, nadie es dueño de nada. Y en cambio ya vemos a los mismos todo el tiempo. Alguien quiere hacer. El presidente de México no es presidente, es dueño de México durante 6 años. Se creen. Sí, pero no lo son, doctor. Sí, claro. Son personas que deberían de estar nada más su tiempo y va. Y si no funcionaron más. No, pues ahí los tienes, ¿no? Entonces, y desde ahí está la violación vida, de ¿no? nuestras garantías individuales y derechos sociales, ¿no? Claro, pero pues por eso les conviene que pues tener un pueblo ignorante, un pueblo que no conozca de sus derechos. Acá está tocando un tema importante, la ignorancia. Yo creo que mucho se da esto de la violación porque no tenemos una educación sexual en forma adecuada. Al principio comentabas de que la gente se casa y piensan de que pues que van a hacer el amor. Realmente muy poca gente sabe hacer el amor, ¿no? Es algo que debemos aprender nosotros desde lo más básico, de lo que es desde la biología hasta el área emocional, hasta el área espiritual también. Es todo un conjunto de emociones para poder aprender a hacer el amor. Cuando llegamos a ese punto de conjunción con nuestra pareja, entonces la vida te cambia y nuestra armonía en la vida es diferente. Pero, pues lamentablemente en el ambiente en el que estamos difícilmente tenemos ese acceso por toda la educación ancestral que venimos arrastrando, llámale machismo, embrismo, como quieras, simplemente ni a la iglesia, ni a la sociedad, ni a los políticos les importa que tengamos una sociedad educada. Y de aquí viene otra pregunta, donde muchas veces la justificación de por qué el violador hace eso es porque dicen que ellas son las que lo motivaron, porque andan en minifalda, porque andan muy escotaditas, etcétera. Entonces, en países desarrollados, pues ves a las mujeres que van con muy alta la falda, muy sensuales, y nadie las toca y todo el mundo las respeta. Es maravilloso. En esos países puede andar la mujer vestida como se le pegue la gana. Aquí
¿qué sucede cuando la mujer entonces viste de una forma más provocativa a la vista de otros? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? Ajá. Y espero, bueno, si usted va a Cancún, Mm, todas las mujeres andan en traje de baño. sí, ¿Y cuántas son violadas? exactamente. Entonces, eso no tiene nada que ver, o sea, eso es algo que ya inventó, yo creo, Es que, en serio, o sea, es muy importante que las personas antes de hablar sí estudien un poco, doctor, porque a veces invitan, yo veo a algunos medios y no tienen ni el conocimiento, ni los estudios, ni nada, o sea, y empiezan a hacer comentarios y yo sí he visto y digo, bueno, ¿de dónde sacó eso, no? O sea, ¿de dónde, no? Que me digan dónde sacan. Que porque la mujer está así, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, bueno, yo diría, si no, Bueno, imagínese. esa chica en bikini, o simplemente no necesariamente en bikini, súbela al metro y vas a ver cómo le va, ¿no? Ah, ok, pero, Si estás diciendo en la playa, pues en la playa es un lugar para estar en traje pero de ¿qué baño, cree? ¿no? Ahí va, ha Ujú, habido mujeres que se suben ujú, encueradas, y ¿sabe qué? Los hombres hasta se tapan los ojos, ujú, o sea, ok. ha habido, o sea, hay feministas que han hecho cosas que se encueran y que dicen, uy, no, que se tapen, Ujú, les espanta. O sea, lo que le quiero dar a entender, dependiendo de la mentalidad. Si usted es una persona sana, y yo vengo con una minifalda ahorita, ¿no? Una minifalda y vengo, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque soy modelo, no ujú, soy abogada, ¿no? En este caso soy modelo. ok. Entonces vengo así. ¿Usted se le antojaría violarme? No, por supuesto que no. Me vería como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es una modelo, tiene que enseñar, si no enseña no vende, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas, en este caso, necesitan ese tipo de publicidad. Pero eso no quiere decir, tal vez, por ejemplo, en el caso de un periodista por ahí, ¿no? Que yo siempre en mis conferencias lo saco, que abusaba de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya las tocaba, no solo las exhibía, ¿no? Pero bueno, yo me pongo a pensar, eh, ellas se prestaron para eso. Ahora, no, el caso del programa, pues no se me hacía como muy ético, ¿no? Porque, pues, no podemos como exhibir de esa manera a la mujer. Pero si la mujer se quiere poner una falda así, ve ahorita el clima cómo está. Ujú. Yo hubiera venido encantada con un chorcito y una Mujer, ¿por qué playerita no lo hiciste? Válgame y Dios, estaría aquí. feliz, ¿no? Feliz para mí y para todo nuestro público también. Claro, pero vengo ahorita como abogada, ¿no? Y Mm, aparte vengo de ciertos lugares que tengo que vestir de una forma, pero yo en la playa, pues me pongo traje de baño. sí. Si voy a una playa también salgo, pues ando con unos shortcitos, ¿no? Y no por eso yo ya estoy provocando, o sea, yo lo hago porque es ropa para el calor, ¿no? O sea, es dependiendo cómo lo veamos, doctor, ¿no? No podemos ver de esa manera ni juzgar de esa manera, porque pues Sí, el hombre pero también anda en short. Sí, pero tú tienes un nivel educacional, aunque eso tampoco es garantía, ¿no? O sea, que No, tengas no, para un nada. nivel académico no te da ninguna educación. No. Pero, por ejemplo, mucha gente que, independientemente de su nivel académico, si la educación en la que o la mala educación en la que está, pues métete al metro y encuentras una gran cantidad de idiosincrasia ahí, ¿no? Pero ahí es donde se da también mucho lo que es el abuso, el que mete en mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y no necesariamente necesitan estar en minifalda, ¿no? Sino esa es la cuestión de la falta de educación sexual que tenemos, la falta de una orientación, de un erotismo bien canalizado. Todos lo estamos canalizando, parte de misma, nuestro mismo estrés. Tenemos un desahogo y entre ellos pues viene siendo lo que es la fantasía sexual, que como tú me dices ahorita, ¿no? Vengo así, tú me violarías, por supuesto que no te violaría, ¿no? Pero sí tendría una ilusión, pues porque es una mujer hermosa, es una mujer bella, ¿no? Entonces todo eso es parte de la naturaleza del ser humano, de que cómo lo canalices o cómo lo puedes llevar a una práctica y es diferente. Entonces aquí estas personas que no tienen esa capacidad, estos son los que se atreven a llegar a un contacto físico en donde ya es agresión hacia la otra persona. Pero bueno, regresamos otra vez de que es una cuestión cultural. ¿Por qué o de qué forma podríamos nosotros generar esa mayor conciencia en la sociedad? No nos permiten
hacer programas educativos sobre sexualidad? Pues porque no vende tanto, ¿no? Ahora le voy a decir... No, sí vende, el erotismo quiero, sí vende, vete no, a no, todas no, las... no, no, que enseñemos la Ah, educación, ¿no? eso. Que enseñemos la educación, ¿no? Ahora, Sí. quiero aclarar algo muy importante de lo que dije. Yo lo que, con esto que acabo de comentar, lo que quiere, claro, que la mujer se puede vestir como quiera, o sea, cada quien se viste como quiera, el hombre también, o sea, no tenemos por qué culpar a la mujer si yo tengo una enfermedad, yo no tengo por qué culpar a la mujer, ¿no? De que por qué está así, o tenerle envidia porque digo, wow, o sea, llega una mujer aquí guapísima y la veo y hay muchos casos, ¿eh? De que digo, wow, que se ve re bien. Entonces ya como mujer a lo mejor no quiero abusar, pero sí le empiezo a tener envidia y digo, ay, ¿por qué se viste así? ¿No? O sea, eso no, o sea, cada quien se viste como quiera, ¿no? Y si le queda, pues qué padre, y si no le queda es problema de ella, ¿no? Pero no podemos acusar a la mujer de porque se viste así, la tienen que violar, doctor. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. No, Sí. no todo lo que yo dije, ¿no? Sino que yo estoy dándole, ahora sí que, vueltas y formas de ver las cosas, como para que la gente entienda que el problema es el violador, no los hombres. El problema es el violador, no la mujer. Ahora, acabas de decir algo, por ejemplo, mencionaste, en la playa, ¿por qué no hay violaciones? Primero porque el violador nunca se va a exponer, porque lo van a linchar entre todos, ¿no? ¿Cuál es el móvil de ese violador? Supongo que es algún lugar oscuro o en algún lugar apartado. ¿Cuáles son el móvil del violador? Justamente para dar ese consejo a las personas de que pues, evitar ese comportamiento, ¿no? Bueno, o que están alertas de ese comportamiento, ¿no? pues ha habido videos, o sea, que hemos visto que es cuando nadie los ve según ellos y está una cámara ahí, Ah, ¿no? Y entonces ven a una mujer y hasta empiezan a hacer ahí, ¿no? Queriéndolas violar, queriéndolos verlas en calles oscuras. Por ejemplo, ha habido muchos violadores que a la mujer a las 6 de la mañana, a la hora que salen a correr y está todo oscuro, y pues abusan ahí sexualmente. Bueno, ese es un tipo de violador, ¿no? El otro caso es el abuelo, el papá, el propio papá que abusa como bien lo dice usted, de la hija, el abuelo que abusa de la hija, los primos, los hermanos. hasta donde yo sé, la mayor parte de la violación es por un conocido dentro de la familia. Hasta un 80% de las causas de esa violación se da por un familiar, ¿no? Es correcto, como el secuestro, ¿no? Que dicen que Ajá. siempre hay que primero investigar a los familiares, ¿no? Porque desde Caín y Abel, Siempre, ¿no? Desde la... siempre hay un pariente incómodo, ¿no? Y que, pues, o envidia, ¿no? A veces los propios hermanos, ¿no? Y ahí está. Entonces, muchos casos, doctor, que ha habido, que no es que uno lo diga por decir, ¿no? Es lo que le quiero yo dar a entender, sino que son ya los casos concretos. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los casos son concretos, ¿no? La mayoría, que el juez dice, a ver, ¿qué casos son? Hay parecidos. Y desde ahí el juez toma su decisión, y eso es muy importante, doctor. Por eso hay muy buena justicia en Estados Unidos. Bueno, yo a mi forma de ver las cosas, ¿no? Porque son jueces que aparte de que la mayoría tienen un juramento, ¿no? Con la Biblia, con lo que usted quiera, y entonces desde ahí son personas que uno ve que hay más justicia, ¿no? De los últimos años, estamos hablando de 20 años para acá, quiero suponer que la mujer ha tomado mucho más conciencia en su libertad, en su expresión. ¿Ha aumentado más la denuncia de las mujeres? Qué pregunta tan interesante. Fíjese que no sé, usted lo debe de haber notado ahorita. Recordemos que hace unos años no estaban las feministas, como les dicen, o las mujeres que están ahorita apoyando a que la mujer se exprese, que la mujer se empodere. ¿Qué pasó ahora nomás que empezamos, porque me incluyo, ¿no? Con mi granito de arena, que empezamos, no hablen, no se queden calladas, no, abuso no, golpes no, en la familia, Dese cuenta cuántas famosas han empezado a hablar. El caso de Frida Sofía, ahorita que está muy fuerte, que bueno, ya sería, ¿no? Pero desde ahí muchísimas famosas, una de las que empoderó mucho a las mujeres fueron las hijas de Jenny Rivera, que empezaron, ¿no? En paz descanse la mamá, ¿no? Que ella desde el principio apoyó a sus hijas y dijo, bueno, y creyó en ellas, y realmente, doctor, era real. El hombre está ahorita pagando su condena en Estados Unidos, ¿no? Pero desde ahí el empoderamiento de la mujer, vea qué importante es, porque no hablaban, se quedaban calladas. Fíjate que te recuerdo también el caso de otra paciente donde
ella ya, sus hijas ya estando entre los ya 20 años, 18 años, eh, ella notaba que tenían ciertas adicciones, etcétera, y hasta esa edad ellas ya le comentan a la mamá de que cuando eran niñas ella se iba a trabajar y las dejaba con la abuela y el tío abusó de las dos. Entonces ella se enoja, va con el esposo, hace comentario y el esposo, a mi hermano no lo tocan, es intocable y hay de ustedes, ¿no? Y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces es un problema realmente severo, un problema en el cual pues se juegan muchas emociones y muchas manipulaciones en torno a ello, ¿no? Y bueno, finalmente las niñas pues están pues, en terapia, pero nunca procedió esa demanda, ¿no? Por la amenaza del papá, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible también como padre que no podamos creer a nuestros hijos, ¿no? Si tu hija o tu hijo está diciendo que tiene un tipo de abuso, hay que escucharlos, hay que, por muy mala relación que lleves con tus hijos, siempre esa mala relación va fundamentada en una agresión que puede ser de este tipo también. Algo muy importante. Por eso yo siempre digo, el daño se lo hacen a la propia familia. Claro, ¿Usted sabe cómo esas mujeres crecen ante la sociedad? claro, por supuesto. Son unas mujeres que tienen miedo, que Ujú. sufren fobias, que no se relacionan con el marido, que puede llegar, y como bien usted lo sabe, a no tener ni un orgasmo, porque desde ahí, cuando son violadas, tienen muchas afectaciones, doctor. Ujú. Psicológicamente Sí. lo sabemos. Fíjate que yo como sexólogo he visto que más del 70% de las mujeres en México tienen problemas de insatisfacción sexual y no por violación, ¿no? Simplemente por esa mala educación sexual, ¿no? O sea, el tema ha estado bien interesantísimo, ojalá podamos continuar, se nos acabó ya el tiempo. Qué rápido. Y sí, se fue rapidísimo. ¿Dónde podemos localizar? Bueno, miren, en www.abogadopenal.com. Ahí Sí. me encuentran para cualquier cosa que quieran que les solucione. Una Ahí asesoría, estamos. claro, por Por supuesto. supuesto. Es una extraordinaria oportunidad para que pues todas sus dudas y todas sus quejas vengan con la gran experta para que se pueda resolver. Pues muchas gracias, Pati, por estar hoy con nosotros. Les recuerdo que soy el doctor No, Martín gracias a usted, García doctor. Villanueva de la Clínica Médica Ángelos y nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Ok, nos vemos, amigos. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en línea.